Muy buenas, hoy os traigo al canal una multiherramienta de la empresa Grand Harvest. Es la GHK 16, que es esta que veis aquí. Grand Harvest es un fabricante que trabaja mucho en la venta al por mayor y sobre todo entre distribuidores y vendedores. La cuestión es que es mucho más fácil y económico comprarle a uno de esos distribuidores una multiherramienta GHK que comprarla directamente en su tienda oficial porque salen más caras, que es algo muy curioso y que no deja de resultarme, pues eso, tremendamente curioso. En cuanto a la calidad-precio, siempre es muy buena. De hecho, esta multiherramienta yo he pagado por ella algo menos de 20 euros. El precio normal es de entre 22 y 26 euros, pero yo tengo unos cupones y bueno, pues al final me ha salido por algo menos de 20 euros puesta en casa. Y vale cada uno de los euros que pagas por ella. Es una multiherramienta que sin tener prestaciones de multiherramienta de gama alta, vale cada euro que piden por ella y mucho más. Con lo cual, pues yo personalmente son piezas que me gustan. Todas tienen defectos, tanto estas como las de gama alta, pero los de estas piezas que tienen un precio bastante económico, pues son mucho más llevaderos que los fallos que te encuentras en multiherramientas que cuestan 200 euros, por ejemplo. Viene con esta funda que veis aquí, que es una funda que yo denomino de compromiso. Son esas fundas que te vienen con las cosas y que básicamente sirven para que te digan que te la han vendido con una. Una solapa con cierre por velcro, laterales elásticos, una funda muy sencillita de un tejido de nylon acolchado y bueno, pues un pasacientos vertical, que es lo que veis, un pasacientos sencillito y poco más. Si vas a utilizar la multiherramienta con cierta frecuencia, pues o la usas con el clip o te buscas una funda un poco más digna. El peso del conjunto de funda y multiherramienta es de 259 gramos y la multiherramienta sola pesa 243 gramos. Medidas cerrada, 10 centímetros y medio por 2,4 centímetros y un grosor, perdón, por 3 centímetros y medio y un grosor de 2,4 centímetros sin el clip. En la zona del clip un poquito más, creo que concretamente 5 milímetros más. En mano es voluminosa, pero sin ser demasiado gruesa, ¿vale? No llega a los límites de otras marcas, por ejemplo Roxxon, que hace multiherramientas muy gruesas. Esta es gruesa, pero todavía es llevadera, ¿vale? La estructura de los mangos, tanto exteriores como el propio chasis interior, es de acero 420J1, una chapa replegada que, como veis, tiene todos los bordes muy redondeados y que hacen que, tanto cuando estás utilizando los usos exteriores, que todos son de acceso exterior, sea cómoda, y que cuando estás usando el alicate, el replegado que posee también hace que sea una pieza cómoda de utilizar. Lo único que puede llegar a molestar usando este alicate es el clip, ¿vale? El clip, como veis, está fijado con un solo tornillo, tiene esa especie de saliente que se clava en la cacha y los agujeros, los ejes son tornillos tipo Torx de acero inoxidable. En cuanto a los usos exteriores, hay usos de dos tamaños. Hay dos largos, que serían este de aquí y este de aquí, y luego los usos que están en la parte central, diríamos, del mango, son usos más cortos. Los dos usos largos, que son de apertura, ambos a una mano, puedo abrir la tijera con una mano o puedo abrir la hoja de corte a una mano. Estos dos usos están hechos, los largos, en acero 5CR15, el que aquí llamamos 420 MOVA. Es un acero que tiene entre un 0,45 y un 0,5% de carbono, entre un 14,5 y un 15% de cromo. La dureza que le han dado está entre los 54 y los 56 HRC. Esta es la hoja de corte tipo Seafood, modificada, que tiene 7,8 centímetros de largo, 7,4 centímetros de filo útil y 1,9 milímetros de espesor, ¿vale? Más que suficiente para este tipo de piezas. Tiene un liner lock, un satinado corto, ahí lo podéis ver, y bueno, pues un vaciado cóncavo y la de Tembol, a ver si lo puedo enseñar. Tiene un actuar un poco perezoso al entrar, ¿lo veis? Cuesta. Pero bueno, una vez que está abierta y una vez que está cerrada, por mucho que manipulemos el alicate, como veis, no sale sola la hoja, que es algo que pasa a veces con esos que tienen una de Tembol que no actúa. Esta lo que tiene es un tacto poco nítido, pero la hoja no se abre sola con facilidad. Una vez que llega ahí, la retiene. En cuanto a las tijeras, bueno, pues las tijeras son unas tijeras con la punta tipo trauma o punta de delfín. Miden 7,8 centímetros, 2,3 centímetros de filo útil y 1,3 milímetros de espesor por 2, diríamos, cada hoja. El eje va remachado y bueno, pues el muelle es bastante reactivo, la pieza para accionar las tijeras es cómoda y son unas tijeras bastante dignas y que cortan muy bien.
No le puedo poner pegas porque funcionan correctamente. También seguro por liner lock, ahí lo veis, plegamos, nos aseguramos de que queda la patilla plegada y cerramos. Estas también en la parte final tiene, a ver si lo puedo enseñar, una acción de detenball un poco más viva que la que tenemos en la hoja de corte, pero también pues un poco perezosa en esa zona final, ¿vale? Vamos a seguir con los demás usos que tenemos insertos en el resto del mango. Tienen esos usos un seguro por tecla deslizante, que son estas de aquí. Con esto vamos a desbloquear esos usos, ¿vale? Y bueno, pues de esa manera vamos a poder plegarlos o abrirlos. Vamos a sacar todos los de este lado, por ejemplo, para que los veáis. Como veis, el acceso, yo que no tengo uñas, es bastante sencillo. Tiene unas protuberancias con las que podemos ayudarnos. Y luego tiene también, en algunos usos como este, a ver si lo puedo enseñar, un uñero del que, bueno, pues yo que no tengo muchas uñas, puedo utilizarlo. Estos usos son más cortos, como podéis ver, comparados con los 10 centímetros y medio de la multiherramienta, pues se quedan un poco cortos. Tenemos una combinación de lima Crosscut, que mide 3 centímetros y medio por 0,9 centímetros, con una regla que tiene hasta, a ver, 4 centímetros y luego, como podéis ver, una pulgada, combinadas con un destornillador plano en la punta que tiene 4 milímetros de ancho por 0,6 milímetros de espesor. La longitud total del uso es de 5 centímetros y el grosor de 1,6 milímetros. Es funcional en cuanto al destornillador plano. La lima no trabaja mal del todo en materiales no ferrosos, pero bueno, pues las limas de las multiherramientas chinas suelen ser su talón de Aquiles, diríamos. Y la regla pues está ahí. Yo es algo que casi nunca utilizo en multiherramientas, pero bueno, ya me diréis tú lo que puedes medir con una regla de 4 centímetros. Pues te sirve para saber si un tirafondo es de 30 o de 35, pero poco más. En cuanto al plegado, bueno, pues si tenemos varios usos extendidos, no se va a bloquear. Si abrimos todos, por ejemplo, se van a quedar todos bloqueados. A la hora de desbloquearlos, tiramos de la tecla y podemos bajarlos. Una cosa que no me ha gustado de estos usos es esto, que tiene cierta tolerancia frontal. Lateral no, pero frontal sí, que se debe al sistema de seguro que lleva, que básicamente lo que hace es anclar ahí. ¿Lo veis? A ver si lo puedo enseñar. Ahí encajado. Y tiene un poco de tolerancia frontal. Es algo que obviamente no aparece en la hoja de corte o en las tijeras. Estas tienen un tacto totalmente rocoso frontalmente y lateralmente también están bien ajustadas. Pero en todos los usos pequeños tiene un poco de tolerancia frontal. Ahí lo veis. No es muchísima. Tengo herramientas con tolerancias mucho más graves y más caras también. Pero bueno, pues está ahí y hay que comentarlo, porque es algo que puede llegar a resultar irritante. Tenemos una cuchilla abre paquetes que tiene 3 centímetros y medio de largo total, 1,2 centímetros de filo útil y un grosor de 1,5 milímetros. Y es algo realmente práctico, ¿vale? Porque al final te permite mantener la hoja de corte pues limpia de restos de pegamento. Abres esto, desembalas, en mi caso, escenografías que suelen venir pues con mucha cinta Tausos, mucha cinta de embalaje, y luego ya me ocuparé de limpiarlo. Y así no ensucio la hoja de corte principal, por ejemplo, o las tijeras. Y de esa manera pues lo conservo limpio. Tenemos un punzón. El punzón funciona correctamente, tiene un agujero para coser y bueno, pues tiene 3,9 centímetros de largo, 3,4 centímetros de biselado escariador, de filo escariador diríamos, y 1,6 milímetros de espesor. Y luego el uso que queda en este lado está customizado por mí. ¿Por qué? Pues porque traía la típica combinación de abrelatas, abrebotellas, pelacables y destornillador plano en la punta. ¿Qué es lo que he hecho yo? Prescindir de las abrelatas. ¿Por qué? Pues porque en mi país las latas que vienen sin abre fácil son bastante escasas. Y de esa manera pues tengo un destornillador plano que tiene 2,8 milímetros de ancho por 0,5 milímetros de grosor, con un abrebotellas y un pelacables que puedes pelar cable de material máximo exterior de diámetro, diríamos, de 4 milímetros. La longitud total, 5 centímetros y 1,6 milímetros de espesor. Y eso me permite tener un destornillador más largo, sin el estorbo de las relatas, para entrar en tornillos confinados a retocar cosillas, ¿vale? De esa manera pues tengo un destornillador más largo con mayor capacidad de trabajo. Como siempre, para desbloquear, tiramos de las blancas hacia abajo y lo que os decía del movimiento, que está presente, no es mucho, pero está presente en todos los usos exteriores que no son largos. En el otro lado tenemos algo que me gusta muchísimo y es un destornillador Phillips enorme de largo, 5 centímetros de largo y luego mide 4 milímetros por 4 milímetros y medio. Acepta un adaptador
para bits hexagonales de 1/4 de pulgada que comercializa Ganzo. De los dos que comercializa, el que mejor le encaja no es el que tiene el vástago cuadrado, sino que el que tiene hecho para vástago rectangular, ¿vale? Y de eso tengo que hacer un vídeo porque hay dos tipos de adaptador de Ganzo. Uno tiene el hueco cuadrado y otro tiene el hueco, pues, rectangular. Este es compatible con el que tiene el hueco rectangular, es decir, podríamos montar ese adaptador aquí y cualquier punta de 1/4 de pulgada hexagonal del mercado. El Philips es un destornillador Philips que está a caballo entre un número 1 y un número 2 y es más que suficiente. Y fijaros el alcance que tiene así, y si yo decido alargar utilizando los mangos de la multiherramienta, fijaros qué destornillador, con un alcance muy muy bueno. Eso me ha gustado muchísimo en esta multiherramienta. Y de hecho, me gusta también que el acceso sea súper fácil a ese destornillador. No tienes que andar buscándolo, súper sencillo, con la yema del dedo lo coges y fuera. Voy a sacar el resto de los usos de este lado, en el que hay una cosa que es curiosa, es un intento interesante, que es este, que es una palanca sacaclavos, ¿vale? Es una herramienta para apalancar. ¿Cuál es el problema de esta herramienta para apalancar? Pues que es muy finita, tiene 1,7 milímetros de espesor, 2,3 centímetros de largo y que está en el centro de la herramienta. Entonces yo para apalancar algo tengo que entrar así y ya veis que, bueno, pues es muy finito para dónde está y el tipo de trabajo que tiene. Para lo único para lo que he podido usarla es para sacar algún clavo de la trasera de un armario, ahora que hemos estado cambiando algo de mobiliario de la casa, pero no sirve para nada más. Es interesante que hayan pensado en esta herramienta, pero, pues bueno, ni está en buen sitio, habría sido mejor pegada a la parte del costado del todo, diríamos, para que puedas entrar raso bien. Haciendo palanca de esta manera, pues bueno, pues no está en el mejor sitio, ni tiene el grosor adecuado. Pero bueno, pues es un uso que no es común, no es muy habitual, y ahí está. En cuanto al resto, pues tenemos una hoja serrada tipo Seafood, mide 4,8 centímetros de largo, un dentado útil o filo útil de 4,3 centímetros y un grosor de 1,7 milímetros. Es algo cortita, pero bueno, pues el corte no es malo y te permite también cortar cosas que se resisten un poco los filos lisos, pues como por ejemplo los cordinos y demás, es mejor cortarlos con este tipo de hoja porque simplemente lo cortan mejor, ni más ni menos. Y luego tiene una sierra para madera. Aquí sí que es cierto que, bueno, pues es una sierra para madera de tipo universal que corta en la ida y en la vuelta, mide 5,9 centímetros de largo y el dentado útil es de 5,1. El grosor es variable porque es una sierra conificada. En la parte de los dientes mide 1,6 milímetros y en la parte del lomo 1,2, de tal manera que eso impide que se atasque. ¿Cuál es mi problema con esta sierra? Es que mide 5,9 centímetros y tiene un poco más que 5 centímetros de dentado útil, ¿vale? 5,1 concretamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando cierras el uso te das cuenta de que si hubiesen quitado un poquito más de material aquí, habríamos tenido una sierra que podría haber sido 1 centímetro más larga de lo que es esta. Y ya sería otra historia. Y luego, por otro lado, el corte de esta sierra no está a la altura de otras multiherramientas chinas. No es la peor que he probado, porque os he enseñado no hace mucho una multiherramienta de 16 euros que tiene una sierra absolutamente lamentable. Esta corta mejor, pero no está a la altura, por ejemplo, del corte de las sierras, pues de la Die Camping de L7, por ejemplo. Pero también es cierto que la Die Camping de L7 no cuesta lo que cuesta esta. Esta a mí me ha costado menos de 20 euros. Sin buscar ninguna oferta, la tienes por 22, 26 euros. Obviamente no es el mismo precio. Pero me habría gustado que hubiese tenido una sierra de mejor calidad. ¿Para quién puede ser esta multiherramienta? Pues para aquellos que queráis acceso exterior a todas las herramientas, bloqueo en todas las herramientas y luego, a la hora de el alicate es un alicate tipo Needle Nose, en acero inoxidable 420J2. El resto de los usos interiores y demás, que no son los dos usos largos, son de acero 420J2, ¿vale? Es un acero con menos carbono que el 5CR15 que ponen en la hoja y en las tijeras. Tiene un contenido de carbono inferior entre un 0,15 y un 0,35% de carbono y un contenido de cromo entre un 12 y un 14%. La dureza que le han dado esos usos, que no son ni la hoja de corte ni las tijeras, está entre los 50 y los 54 HRC, ¿vale? En cuanto al alicate Needle Nose, acero inoxidable 420J2 con cortalambres cruzados reemplazables que están hechos con la misma aleación que las tijeras y la hoja de corte, en acero 5CR15 endurecido a 54-56 HRC. No poseen muelle, ¿vale? Tienen un segrenado fino que llega hasta prácticamente las puntas, queda muy poquito sin segrenado y lo veis. El ajuste es muy bueno, la resistencia a la torsión es
muy buena, no son unos alicates que flexen las puntas con facilidad. El apoyo que realiza la cabeza del alicate es en el propio chasis replegado. Ese remache que veis ahí es el muelle de lengüeta que se puede ver desde aquí arriba. Ahí lo veis. Y el alicate en sí funciona bien. Es algo que me suele gustar de los GHK, de las multiherramientas de Grand Harvest, que el alicate en sí siempre está bien ajustado y funciona bastante bien. No me gusta que lleve cortalambres reemplazable, pero en una multiherramienta de menos de 20 euros, pues bueno, lo puedo aceptar sin problemas. A la hora de buscar repuestos, la propia marca te los puede ofrecer y los distribuidores suelen tenerlos a la venta, ¿vale? El hecho de que no posea muelle, para algunos puede ser un inconveniente, a mí personalmente no me preocupa demasiado. Si no voy a hacer una tarea muy repetitiva, pues de corte de bridas, por ejemplo, cuando estás embridando lonas, es algo que no me preocupa demasiado. El clip, si lo cogemos en esta posición, no nos va a molestar. Si lo cogemos en esta y hacemos mucha fuerza, a mí a veces me molesta en el pulgar. Entonces, si quieres conservarlo, lo dejas, y si se lo quieres quitar, sueltas el tornillo, quitas el clip y ya está. Pero en esta multiherramienta que no llega sola al cuarto de kilo, son 243 gramos, todavía podríamos llegar a pensar en llevarla al bolsillo con el clip prescindiendo de funda. Cuando ya pesan más de un cuarto de kilo las multiherramientas, no tiene mucho sentido el hecho de que las lleves con un clip porque, pues bueno, a mí personalmente no me resulta práctico. Si son multiherramientas relativamente ligeras, puedo llegar a portarlas con clip. Si son multiherramientas pesadas, para mí ya no tiene ningún sentido y prefiero llevar una funda. Pero eso son preferencias personales. Como veis por arriba, se ve perfectamente el alicate, las arandelas que tiene de acero inoxidable para poder darle movilidad a todo. Y es una multiherramienta que adolece como otras de esto, de un poco de movimiento entre mangos. Hay multiherramientas súper baratas que tienen esto solucionado y sin embargo, esta que cuesta un poco más, por ejemplo, que una que enseñé de 16 euros que no tenía este problema, pues esta lo tiene. Eso se puede haber solucionado con una pequeña protuberancia que encajase en este talón de aquí y hubiese quedado pues sólido. No es algo que se note mucho cuando utilizas la navaja, ¿vale? Porque no es un movimiento excesivo, pero sí es cierto que a veces cuando aprietas y haces fuerza, cuando retuerces la mano al apretar, cuando haces este movimiento, a veces, a ver si lo puedo enseñar. Ahí lo veis. Si aprieto con ganas, hay un pequeño movimiento. Pero bueno, lo que os comentaba antes, es una multiherramienta muy económica. ¿Qué tiene inconvenientes? Como todas. ¿Que son inconvenientes llevaderos teniendo en cuenta el precio? Pues sí, lo son. Yo estoy contento con ella. Es una multiherramienta que he cogido con muchas otras para probarlo. Me gusta que tenga acceso a los usos, a todos los usos por exterior. Y puede ser una opción perfectamente válida para presupuestos ajustados o para dejar en un cinturón de trabajo de los tantos que tengo yo o en una mochila de trabajo. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.